Bueno, creo que estamos en el horario, así que vamos a dar comienzo a esta importante sesión de speech. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Para nosotros es un tremendo placer contar con un expositor como Nancy Nadeau. En realidad ella siempre es una estrecha colaboradora de la sociedad y fundamentalmente me refiero a colaboradora y comparte, digamos, nuestro trabajo y cuáles son nuestras falencias, dolencias y éxitos también, ¿por qué no decirlo? ¿Cierto, Nancy? Así que quiero presentarles, para quienes no conocen, a Nancy Nadeau. Ella es primero enfermera, luego ingeniero comercial. Eh, ella por mucho tiempo ha sido investigadora en el área nuestra, ha trabajado en la Universidad de los Andes, en la escuela de posgrado, de hecho fue la tutora de mi tesis, por ahí en el diplomado, y la verdad que ella tiene muchas más títulos que podría nombrarle, pero la verdad que me quedo con el trabajo que ha estado realizando todo este tiempo de la mano con nosotros y guiándonos. Es directora de una empresa de acreditación acá en Chile y de posgrados en la Universidad de los Andes. Así que sin más preámbulos, quiero dejar a Nancy Nadeau con ustedes, que nos va a presentar este tema tan interesante que es la gestión del cambio y cómo implementar proyectos de mejora en una central de esterilización o central de reprocesamiento. Nancita, adelante, por favor. Muchas gracias. Un gusto saludarlos a todos. Como siempre, celebro que en medio de un ambiente tan difícil como el que estamos viviendo en todos nuestros países, nos demos el tiempo para compartir algunas reflexiones, algunas ideas que nos vienen de manera muy pertinente para ver de qué manera podríamos nosotros enfrentar las situaciones tan difíciles que nos están tocando a diario en nuestras instituciones. Lo medular de esta presentación fue realizada hace algunas semanas atrás en un congreso a nivel latinoamericano también, y bueno, la directiva de SPECH me pidió si yo podía realizarla, y la verdad que le hice algunos ajustes para poder enfatizar algunos aspectos que en la oportunidad anterior no tuve el tiempo para hacerlo. Así es que, ¿de cuánto tiempo disponemos, Patricia o Roberto? 45 minutos, 50 minutos. Ok, muy bien. Entonces, a todos nuestros amigos de Chile y de Latinoamérica, que sé que están conectados, bienvenidos entonces. Vamos a hacer la presentación y al final podemos ofrecer la palabra para preguntas o comentarios si ustedes los quieren hacer. ¿Sí? Voy a ver si me permite avanzar la presentación. Ahí sí que me permite avanzar. Ok. Para introducir el tema es muy importante que nosotros digamos el contexto en el cual estamos viviendo. ¿Ah? Y qué mejor manera de reconocer la dificultad y la complejidad que estamos viviendo mirando esta imagen de la página del hospital de la Universidad Johns Hopkins, que, como ustedes saben, lleva los mejores registros de la pandemia. Este print fue tomado hoy a las 10:30 de la mañana aproximadamente, y nos muestra el cuadro global, parte del cuadro global de esta pandemia que nos ha afectado de manera tan terrible, podríamos decir,
nuestras generaciones no habían vivido una experiencia tan remecedora, podríamos decir, no solamente en nuestras profesiones, sino también en nuestra vida familiar, en nuestra vida social y en todos los ámbitos, ¿no? La verdad que esta es una pandemia que nos ha puesto a prueba a nivel planetario desde todo punto de vista. ¿Mm? Tenemos más de 231 millones de casos, tenemos prácticamente 5 millones de personas fallecidas y tenemos, digamos, una cantidad de dosis de vacunas administradas enorme, pero aún sigue siendo un desafío porque hay países que todavía no tienen acceso, ¿sí? O el acceso es limitado, o no se han conseguido los niveles necesarios para dar seguridad a la población. Vemos acá en los gráficos de la derecha cómo la vacunación representada en esa curva verde, que es la última que está a mano derecha, es un hecho relativamente reciente y de este año, ¿ah? Recién este año. Entonces, estamos en plena pandemia, podríamos decir a nivel mundial. Nuestros países latinoamericanos se han visto bastante afectados, Norteamérica también, Estados Unidos y muchos otros países, ¿no? Entonces, para introducir el tema, no podemos dejar de reconocer que estamos viviendo momentos muy difíciles desde hace un año y medio aproximadamente, y eso va a determinar indudablemente cómo nosotros vamos a tener que desempeñarnos en el mediano y me atrevería a decir largo plazo en nuestro servicio, ¿ah? Por los factores que vamos a analizar más adelante. Escucho algunos micrófonos abiertos, si fuera posible, por favor, que ustedes pudieran cerrar sus audios, porque estamos escuchando algunos ruidos que se filtran, ¿no? El mundo está enfrentando una situación sin precedentes en un contexto VUCA. Este es un acrónimo utilizado por las Fuerzas Armadas norteamericanas que ustedes lo van a encontrar en algunos textos. ¿Ah? Por eso que lo quise traer. El contexto VUCA se está usando mucho en los últimos años para describir contextos que son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. ¿Ah? Entonces, digamos, estas características son muy adecuadas, podríamos decir, para poder, de una manera sencilla, describir la situación tremendamente compleja que estamos viviendo. Y lo que caracteriza a nuestro quehacer, particularmente quisiera poner el foco en este punto, es la incertidumbre. Es la falta de seguridad, la sensación que nos genera algo de lo que no se tiene respuesta exacta o concreta. Entonces, tomar decisiones en incertidumbre, planificar con incertidumbre es tremendamente difícil. Tremendamente difícil porque lo más probable es que todos los planes que nosotros hagamos los vamos a tener que cambiar muchas veces. ¿Ah? Y eso ya lleva una tremenda complejidad. Esta pandemia ha tenido distintas olas, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Pero resulta que esas olas del virus, podríamos decir, ¿no es cierto? Estas olas que representan un mayor número de casos en nuestros países, no solamente han derivado, digamos, en los enormes impactos en nuestras instituciones de salud y en nuestros países, por el número de personas fallecidas, por el colapso de las redes hospitalarias y de los centros de atención primaria, sino también por las consecuencias que esa situación ha traído, no en aspectos directamente relacionados con el COVID, ¿ah? Sino que por las interrupciones, por el impacto, podríamos decir que las interrupciones de los cuidados y seguimiento de las enfermedades crónicas y de los pacientes quirúrgicos ha traído. Podríamos resumir esto diciendo
¿no es cierto?, que las instituciones se han concentrado en la atención de los pacientes con COVID, postergando, podríamos decir, por un problema de capacidad y de realismo práctico, podríamos decir, el resto de las atenciones. Y eso por una parte. Y por otra parte, tratando de reconocer impactos principales, porque no son los únicos, sino que son los que deberíamos tener siempre presentes, está también el reconocer la ola, importante ola, podríamos decir, de traumas psíquicos, enfermedades mentales, daño económico y enfermedades asociadas a el alto estrés y conmoción emocional, podríamos decir, del personal de salud. ¿Ah? El personal de salud ha resultado un personal que ha enfrentado la crisis, la ha sostenido durante este año y medio, un poco más, pero que ya está dando muestras, ¿no es cierto?, de fatiga, de porcentajes importantes de ausentismo en prácticamente todas las instituciones, estoy hablando de nuestro país, y por lo que podemos leer en los reportes internacionales, la situación no es muy distinta en otros países. ¿Ah? A nosotros, en el caso particular de Chile, nos ha pasado que nosotros hemos visto cómo en Europa se ha adelantado, hemos visto, digamos, cómo las olas han tenido su pic primero en Europa y nosotros hemos, en cierto modo, hemos podido aprender, tomar algunos aprendizajes y reconocer algunos aspectos principales para prepararnos, porque con un cierto rezago en Chile, bueno, y también en Latinoamérica, hemos ido viviendo las distintas olas también. Entonces, resumiendo, nosotros hemos tenido que enfrentar una situación extremadamente compleja desde el punto de vista de la demanda por servicios en atención primaria, en servicios de hospitalización, con importantes bajas de personal, distintas olas y sucesivas, y también la interrupción de los cuidados y seguimiento de las enfermedades crónicas, en particular en nuestro país, en Chile, tenemos un problema muy importante de enfermedades crónicas y hemos tenido también que reconocer el problema que tenemos acrecentado, podríamos decir, pues ya lo teníamos pre-pandemia, de salud mental, con lo que ya habíamos reconocido. Entonces, cuando nosotros nos damos a la tarea de definir, digamos, la gestión de cambio. Perdona, Nancyta, que te interrumpa, pero hay una persona que tiene abierto su micrófono y interrumpe. Si puede, por favor, apagarlo, porque si no desconcentra al... Ahora parece que podemos continuar. Decíamos que para poder aproximarnos a una conceptualización de esta situación tan compleja, nos resulta muy útil la mirada sistémica. ¿Eh? La teoría del sistema, que se especializa en asuntos complejos, digamos, en sistemas complejos, como este gráfico que tenemos acá en pantalla, nos permite a nosotros, de una manera simple, podríamos decir, que la nueva realidad va a estar compuesta por los problemas previos que teníamos antes de la pandemia. A eso le vamos a tener que sumar los problemas actuales. Nosotros estamos en un huracán, digamos, estamos todavía en pandemia, ¿ah? A pesar de que en Chile en estos momentos tenemos una situación más relajada desde el punto de vista de COVID, no sabemos cómo se nos vienen los próximos meses. ¿Ah? Sabemos que todavía hay países en que la situación es bastante crítica, digamos. Entonces tenemos los problemas previos a la crisis, los problemas actuales, y deberíamos hacer un buen esfuerzo por estimar los problemas futuros. Entonces, en resumen, tenemos enormes retos en cuanto a articulación y sustentabilidad del sistema de salud integrado, porque ya la pandemia nos ha enseñado con bastante crudeza que el sistema de salud es completamente dependiente de otros sistemas,
el sistema logístico, el sistema productivo, el sistema de transporte, el sistema de suministro, etcétera, etcétera. El sistema económico, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como prestadores de servicios de salud no podemos perder de vista que nosotros somos parte de un sistema. Nosotros tenemos que estar mirando nuestro entorno para poder definir, digamos, nuestros planes de acción y cómo vamos a enfrentar esta realidad y nuestro futuro próximo. Entonces decíamos que las instituciones de salud tienen puesto el foco desde hace ya más de un año y medio en la atención de pacientes con COVID. ¿Qué ha significado eso tratando de llevar, digamos, el tema a nuestra especialidad? Ha significado que se han suspendido las intervenciones quirúrgicas programadas o se ha visto una brusca disminución en el mejor de los casos, porque en prácticamente todos los países la actividad quirúrgica programada fue definitivamente suspendida, porque no existía capacidad para mantenerlo. Y en algunos casos se han mantenido algunos casos muy seleccionados, además de la cirugía de urgencia, como por ejemplo los pacientes, los trasplantes o algunos pacientes oncológicos. Las realidades de los países son, de acuerdo a los reportes que yo conozco, distintas. Va a depender de las realidades de cada una de las, digamos, de las localidades, de las ciudades, de los recursos, etc. Pero, en líneas generales, la suspensión de la actividad quirúrgica ha sido un tema, digamos, muy importante en prácticamente todos los países. Esta suspensión o disminución de las actividades programadas, no solamente de cirugía, sino que también de procedimientos, de múltiples procedimientos y de consultas de especialidad, tiene mucha importancia para poner en perspectiva el tema que estamos hablando. Se estima que se disminuyó en términos generales más de un 40% las consultas de especialidad. Y como hemos sabido, las consultas de especialidad tuvieron que migrar de la modalidad presencial por el respeto de los aforos en las instituciones prestadoras, porque la gente no quería asistir por el riesgo de contagio. Este sistema esta modalidad presencial migró de manera muy importante a una modalidad telemática en muchos de nuestros países. En particular, en Chile se redujo la actividad quirúrgica según los últimos datos más certeros que tenemos del primer semestre del 2020, en un 44%, con un tiempo de espera promedio de más de un año, 429 días, de acuerdo a los reportes oficiales del Ministerio de Salud. Para poder comparar, digamos, esta situación de un país latinoamericano como el nuestro con un país del primer mundo como España, donde se reportó una disminución del 30% de la actividad quirúrgica durante este año, de acuerdo a las sociedades médicas quirúrgicas, y con un tiempo de espera promedio para el año pasado de 99 días, contra 429, que era el promedio de nuestro país. Ustedes ven que hay una diferencia muy, muy importante. En España, en particular, la situación española yo la he seguido muy de cerca. Las listas de espera entonces han subido a una segunda prioridad sanitaria. Es tan importante la situación, el impacto, digamos, que tiene a nivel sanitario, que las autoridades han definido que resolver las listas de espera quirúrgica pasan a ser la segunda prioridad a nivel de política pública, podríamos decir. Ahora, el dato complicado, podríamos decir, o más difícil, es que estas cifras no reflejan totalmente la realidad. Y en eso hay consenso en las sociedades médicas, digamos, la gente que se dedica a monitorear, digamos, estos aspectos, están completamente de acuerdo que los números que están disponibles, los últimos números, los últimos datos, no reflejan la realidad. ¿Por qué no lo reflejan? No lo reflejan porque se disminuyó bruscamente, como veíamos, el acceso a atenciones, a consultas y exámenes. Por lo tanto, hay un gran número de pacientes que no están diagnosticados. Por lo tanto, los números que estamos viendo son la punta del iceberg. Entonces, estas listas de espera
son una prueba de estrés, podríamos decir, para todas nuestras instituciones. ¿Por qué una lista de espera puede ser una prueba de estrés? Es decir, algo que nos va a exigir de una manera extraordinaria. Porque la situación pre-pandemia, si bien era difícil, digamos, la situación post-pandemia tiene algunos elementos que son adicionales a las dificultades anteriores, como por ejemplo la escasez de recursos financieros, porque sabemos que esta pandemia ha generado una crisis económica muy importante en nuestros países, en todo el planeta en realidad, por la disminución de dotaciones de personal. Esta disminución de dotaciones de personal se estima que es muy, muy importante. En nuestro país, las mejores estimaciones hablan de que prácticamente 1/3 de las dotaciones de personal en nuestros hospitales y centros de salud no están trabajando, porque estas personas tienen licencia médica o porque hay un porcentaje de personas que también han renunciado a sus trabajos. También tenemos un comportamiento incierto en la pandemia. No sabemos lo que nos espera, no sabemos si vamos a tener que enfrentar otras olas. Entonces hay, como veíamos al principio, una incertidumbre muy importante de cómo se nos viene, digamos, los próximos años, las próximas temporadas. Y, por supuesto, una sobredemanda sostenida de servicios es lo que va a venir. De hecho, ya lo estamos experimentando, por lo menos acá en Chile, digamos, estamos con una disminución muy importante de casos. Hemos ido retomando algunas actividades que estaban suspendidas en nuestros centros de salud y, bueno, ya se está experimentando una sobredemanda de servicios muy, muy importante en nuestras instituciones con este contexto tan complicado que acabamos de mencionar. Bueno, si ustedes miran, digamos, la prensa internacional, estas son todas noticias de este mes, de septiembre del 2021, hay una total preocupación en distintos países por las listas de espera. El crecimiento de las listas de espera y cómo resolverlas. También las autoridades han tenido que salir a, podríamos decir, sincerar de cara a la opinión pública que este es un problema que no se va a resolver en un tiempo corto. Es decir, las autoridades ya están, digamos, manejando en cierto modo las expectativas de la población en el sentido que volver a recuperar los niveles pre-pandemia va a ser una tarea muy larga y muy difícil. Uno de los primeros elementos que yo creo que son relevantes para el análisis de esta situación son las que dicen relación con las consecuencias derivadas de la escasez de recursos. Es decir, la escasez de recursos es un elemento que no podemos desconocer. Y todas las autoridades, los salubristas y los expertos en administración en salud están generando permanentemente reportes, propuestas de cómo hacer frente a esta escasez de recursos. Y al menos en Chile, yo he tenido la oportunidad de escuchar a las autoridades que han manejado la red de hospitales públicos y la red integrada, en el caso de Chile, los hospitales públicos y la red de clínicas privadas, durante la pandemia, por orden gubernamental, se integraron en una sola red. Entonces se acumuló una experiencia importante desde ese punto de vista. Sé que no es la realidad de otros países donde esto no ocurrió, pero en nuestro caso tuvimos la suerte que las autoridades, digamos, con muy buena, digamos, estimación, podríamos decir, de la capacidad de oferta que tenía la red pública, tomaron esta decisión de manera muy prematura, podríamos decir. Entonces, estas personas han acumulado una experiencia importante que yo creo que es muy valiosa y ya se está planteando, digamos, que se van a tener que producir modelos, cambios en los modelos de atención clínica. En eso no hay, yo diría, dos opiniones. Pacientes y o cirugías de mayor complejidad se van a tener que abordar de aquí para adelante
en hospitalizaciones más cortas, con modelos de atención clínica híbridos. Eso quiere decir que, digamos, las personas van a estar hospitalizadas un tiempo más corto porque hay mucha gente en listas de espera. ¿Ah? Entonces, la idea es que en cuanto superen la etapa aguda en el hospital, puedan ser trasladadas estas personas, estos pacientes, a hospitales de menor complejidad o a residencias sanitarias o centros clínicos adecuados para el efecto, o combinadas también estas hospitalizaciones con atención domiciliaria o monitoreo remoto, y por supuesto con un uso mucho más intensivo de la cirugía mayor ambulatoria. En nuestros países, en general, sabemos por algunos reportes que la cirugía mayor ambulatoria ha sido usada con una cierta resistencia por parte de los médicos particularmente, y en algunos países han tenido dificultades para poder echar a andar estos modelos de cirugía mayor ambulatoria con alta dentro de la, digamos, de la jornada diurna, o al menos en 24 horas desde que el paciente es sometido a una cirugía, pero justo ahora, digamos, con la pandemia, esto se hace una necesidad, un imperativo, por lo tanto, deberíamos estar preparados en nuestros centros para un uso mucho más intensivo de la cirugía mayor ambulatoria. Y esto va a traer aparejado, ¿no es cierto?, por supuesto, una sobredemanda sostenida en el mediano y largo plazo en los quirófanos o pabellones, como los denominamos acá en Chile, y las centrales de esterilización, porque nosotros no podemos separar el funcionamiento de quirófanos o de pabellones quirúrgicos de la central de esterilización. O sea, del punto de vista operacional, nosotros no podemos aspirar a tener cirugía segura si no tenemos esterilización segura. ¿Ah? El servicio de pabellones quirúrgicos o quirófanos es completamente dependiente de la central de esterilización. Entonces, no podemos mirar de manera separada esta dupla, podríamos decir, de cara a enfrentar esta sobredemanda mayor que vamos a tener ahora con todo este panorama que hemos intentado caracterizar. Junto con lo anterior, también existe consenso en que va a ser necesario implementar mayores niveles de automatización y de herramientas digitales en el quehacer, tanto de quirófano como de la central de esterilización. Por razones que ya hemos mencionado, digamos, si nosotros tenemos un menor número de personas que están desempeñándose en estos servicios y tenemos una mayor demanda, y al mismo tiempo tenemos escasez de recursos, lo que vamos a tener que hacer es priorizar muy bien, ¿no es cierto?, las actividades. Vamos a tener que entregarle a la automatización, a los equipos automáticos, a las máquinas, todas aquellas cosas que las máquinas puedan hacer, y reservar las labores manuales de alta especialización para que sean desarrolladas por las personas, aquellas cosas que las máquinas no pueden hacer. Entonces, los procesos nosotros deberíamos asistir, digamos, en los próximos años a instituciones que si tal vez habían internalizado tímidamente herramientas digitales en sus procesos, deberíamos esperar un incremento del uso de este tipo de herramientas, ¿no?, por una necesidad imperiosa, podríamos decir. Aquí tenemos que poner foco en algunos aspectos de la gestión. Si nosotros nos echamos para atrás en la silla, como decimos los administradores, y miramos este panorama que hemos intentado describir de manera muy simple, porque la realidad siempre es más compleja, y nosotros quisiéramos poner foco, digamos, bueno, ¿cuáles son las cosas más relevantes que nosotros como administradores deberíamos tener siempre en nuestra mente y priorizar? Yo diría que la primera cosa relevante para los administradores es tener gobernabilidad del entorno. Es decir, que no se transforme esto en un caos. El contexto es lo suficientemente complejo como
para, ¿no es cierto?, agregarle un desgobierno, ¿no es cierto?, y que cada servicio clínico, cada departamento tome decisiones de manera individual, sin estar alineado y generando más problemas que soluciones. ¿Ah? Entonces, yo diría que un aspecto primordial en un ambiente como el que estamos viviendo es que los líderes deben otorgarle a las instituciones y los jefes de servicio, a sus servicios clínicos y a sus departamentos, gobernabilidad del entorno. ¿Ah? Es lo que podríamos decir en un lenguaje más coloquial, tener bien tomado, digamos, ¿no es cierto?, el timón del barco. ¿Ah? Y tener súper claro esa persona o ese grupo de personas, porque ya no podemos hablar de una persona, sino que el equipo directivo, el equipo que ejerce el liderazgo principal a nivel directivo en las instituciones, ser capaz de sortear esta tormenta, digamos, ¿ah? Haciendo una analogía con lo que pasaría con una tormenta en el mar. ¿Mm? Eso es lo primero, porque si nosotros no tenemos gobernabilidad del entorno, digamos, se transforma en un caos, y el caos es muy difícil de administrar. ¿Ah? O sea, lo único que uno puede hacer en el caos es control de daño, digamos, ¿ah? Tratar de apagar distintos incendios que se van produciendo, y lo más probable es que lo hagamos mal. ¿Ah? Entonces, la gobernabilidad del entorno me parece a mí una cuestión prioritaria, y eso debería estar en el primer lugar de todo gestor. Disputando el primer lugar con la gobernabilidad del entorno está la preocupación por el personal. ¿Eh? Nosotros sabemos que todas las actividades que nosotros realizamos en nuestras instituciones de salud son realizadas por personas, ¿ah? Operadores dependientes. ¿Ah? Todas las prestaciones, todos los procedimientos necesitan una persona que los ejecute, una persona que los prepare, una persona que reúna los suministros, los insumos, etcétera, etcétera, que gestione los procesos. Y si nosotros no tenemos personas para realizar estos procesos, no vamos a poder atender a los pacientes. Entonces, el imperativo de cuidar al personal, a mi juicio, es fundamental. ¿No? Cuidar al personal, porque ya tenemos un porcentaje muy importante de personas que no están trabajando, y las personas que se mantienen trabajando, es ideal, digamos, y debería ser una preocupación primordial que podamos seguir contando con ellas en el mediano y largo plazo. Porque si nosotros no lo hacemos bien, podríamos generar, digamos, una situación bien inmanejable. ¿Ah? Si otro tercio, por ejemplo, del personal se enfermara, ¿ah? Otro tercio de las personas que quedan se enfermara, y así sucesivamente, realmente la situación sería, digamos, catastrófica, más catastrófica de la que hemos conocido. ¿Mm? Entonces, ahí hay un tema que se podría desarrollar con mayor profundidad, pero que yo quisiera dejarlo enunciado. ¿Mm? El tercer elemento desde el punto de vista de la gestión es prepararse. Prepararse significa anticipar lo que se nos viene, alfabetizar al equipo directivo y operacional. Equipo operacional me refiero no solamente al personal que trabaja en la central de televisación, sino que todas aquellas personas que le prestan servicio a la central de televisación. ¿Ah? Estamos hablando de mantención de equipos, mantención de la planta, estamos hablando del suministro de insumos, estamos hablando de suministro eléctrico, etcétera, etcétera. ¿Mm? Las centrales de televisación, al igual que los quirófanos, son áreas totalmente dependientes de otras áreas. Entonces, alfabetizar al equipo directivo y a todos quienes nos prestan servicios a nosotros es fundamental, porque de repente nosotros pecamos y pensamos que todo el mundo entiende la importancia de las cosas. ¿Ah? Y la verdad que yo he podido constatar a lo largo de mi carrera profesional que increíblemente incluso profesionales del ámbito clínico no entienden la importancia del proceso de esterilización. ¿Mm? No entienden la importancia
que los equipos de esterilización estén con mantenciones al día, no entienden la importancia de una adecuada y rigurosa programación de la tabla quirúrgica, y hay muchos aspectos que no son entendidos. Porque, entre otras cosas, la formación de pregrado de los profesionales clínicos, que podrían y deberían ser nuestros mejores aliados, podríamos decir, en este tipo de situaciones tan difíciles, la formación de pregrado es muy pobre, ¿ah? Y eso hay que reconocerlo. La gente, digamos, que se desempeña en las centrales de esterilización tiene generalmente que formarse en el ámbito de posgrado para poder formarse y tener habilidades mínimas para estar a cargo de la central de esterilización. Entonces, no podemos esperar nosotros que los miembros de los equipos directivos, que tienen otras especialidades y que estudiaron hace muchos años, porque en general los miembros de los equipos directivos son personas adultas, digamos, maduras, ¿ah? Y el manejo quirúrgico, digamos, en aquellos años, estamos hablando de 30, 40, 50 años atrás, es muy diferente al que tenemos hoy. ¿Mm? Los equipos son distintos, la normativa es distinta, las necesidades son diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, alfabetizar al equipo directivo y a quienes nos prestan servicio, a mí me parece una labor, puertas afuera de la central de esterilización, fundamental. No la podemos dar por conocida, porque la experiencia nos enseña todos los días que hay un nivel de alfabetización muy bajo de parte del resto de los profesionales clínicos, y para qué decir de los profesionales que no son clínicos. ¿Mm? Por lo tanto, acá digamos, el aspecto de capacitación es fundamental, y también fundamental tener controles de calidad en los procesos clave. ¿Y cuáles serían los procesos clave? Porque ustedes me dirán, Nancy, pero que nosotros tenemos tantas áreas clave en la central de esterilización. Bueno, aquellas que son claves para la seguridad del paciente. ¿Ah? Esa sería la respuesta. Y si no tenemos la capacidad para asegurar todos los procesos, bueno, vamos a tener que priorizar. Priorizar aquellos que son claves para, digamos, mantener las operaciones seguras de todos los días de cara a los pacientes. Y por supuesto el control de costos. ¿Ah? Cada peso mal gastado es un peso que deja de estar disponible, o un dólar, o un sol, dependiendo del país, ¿no es cierto?, que deja de estar disponible para generar beneficios. Por lo tanto, el uso adecuado de los desinfectantes, de los, qué sé yo, detergentes enzimáticos, de todos los insumos que se usan para envoltorio, etcétera, etcétera, máximo control de costo, razonable, por supuesto, preservando y cautelando el cumplimiento de las normas, pero no malgastarlo. ¿Ah? O sea, yo diría que ese es como el lema, digamos. Y dentro del control de costo, el usar bien el tiempo del personal es uno de los aspectos fundamentales en el control de costo. ¿Ah? El tiempo del personal es uno de los, podríamos decir, costos más importantes en cualquier central de esterilización. ¿Mm? Por otra parte, y vinculándolo con la seguridad del paciente, nosotros debemos tener conciencia que estos ambientes de crisis, como lo ha sido la pandemia, es un ambiente siempre más inseguro que sin pandemia. Y por varias razones: por la sobrecarga, por el estrés, por la escasez de personal, y porque el personal que hemos tenido que incorporar a nuestros servicios no tiene las competencias, o tiene menos competencias de las que tenía el personal cuando nosotros nos podíamos seleccionar en ambientes sin pandemia. También hemos tenido que recurrir, yo me imagino que en otros países latinoamericanos también se ha vivido esta realidad, que las autoridades sanitarias han tomado posiciones más flexibles en relación a poder contratar y para que se desempeñen en las instituciones de salud alumnos de fase terminal de las carreras de la salud, médicos, enfermeras y personal técnico, para que se pueda incorporar para, digamos, dar
continuidad operacional a la atención de los pacientes. Por lo tanto, en ese ambiente, digamos, siempre va a haber una mayor inseguridad para los pacientes que nosotros debemos tener siempre muy en cuenta. Y, de más está decirlo, maximizar la eficiencia operacional. Es decir, tenemos recursos limitados, los tenemos que usar lo mejor posible. Esa es la idea. ¿Para qué? Para asegurar a los pacientes que los servicios van a ser seguros y que vamos a cuidar los recursos, los escasos recursos que tenemos de la mejor manera posible, lo que se denomina en el lenguaje formal eficiencia operacional. Los elementos clave de la gestión, aquí, bueno, podríamos recurrir a distintos libros de administración, ¿no? Pero hoy, más que nunca, tratando de seleccionar aquellos tópicos que yo diría que son demasiado fundamentales en la gestión, yo me quedo con esto que voy a compartir con ustedes a continuación. Un liderazgo con visibilidad, poniendo atención en aspectos simbólicos, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que el personal en general ha estado expuesto a enormes cambios. Todo ha cambiado, han cambiado los procedimientos se definen un día, al día siguiente se cambian. Resulta que se han armado camas en un ala y resulta que al día siguiente se cambian a otra parte o se agrega otra, etcétera, etcétera, etcétera. Este virus era desconocido en la medicina y los protocolos oficiales incluso también han tenido que sufrir una serie de cambios, como lo hemos experimentado. Entonces, el cambio vino acá para quedarse, digamos, de cara a la pandemia. Y eso genera, adicionalmente a todo lo que hemos descrito, una carga emocional muy importante para el personal. Tenemos, por ejemplo, centrales de esterilización donde un porcentaje del personal, no sé si en algunos países han tenido que sacar a todo el personal de la central de esterilización para llevarlo a las áreas de atención clínica directa de pacientes, hablando del caso particular de la central de esterilización. Entonces, todos esos cambios generan una conmoción especial en el personal, y entonces los líderes acá tienen una labor muy importante, que es fundamental e indelegable, que es el acompañamiento. Estar al lado de su personal, que el personal vea a sus líderes comprometidos, dándole una palabra de aliento, preocupándose de que cada uno de estas personas, digamos, cada una de estas personas que se está desempeñando en la atención de pacientes o en la central de esterilización, tiene una familia, tiene hijos que no han podido ir al colegio, tiene familiares enfermos, tiene familiares que han fallecido, tiene alteraciones en su vida cotidiana, no tiene ayuda para las tareas de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Es probable que varias personas de su familia hayan perdido el empleo, etcétera, etcétera. Entonces, las condiciones, digamos, son extremadamente complicadas. Por lo tanto, aquí el acompañamiento, contención, es muy importante y no hay que olvidarse del autocuidado. Todos los líderes visibles que tienen que absorber, podríamos decir, no solamente la problemática personal y familiar de cada uno, porque todos hemos tenido, ¿no es cierto?, que hacer contención en nuestras familias también, hacerse cargo de la contención, digamos, del personal. Entonces, la verdad que esta es una labor muy titánica, muy difícil y hay que cuidarse también. Es muy importante que los líderes, las jefaturas, las personas más visibles en la organización que tienen el encargo de coordinar acciones, de ponerse de acuerdo con otras áreas, sigan en sus puestos. Eso es muy importante, muy importante. Es muy importante que los líderes y las jefaturas, voy a referirme específicamente a las jefaturas de la central de esterilización, participen en la toma de decisiones. En general, las figuras que nosotros hemos visto en las centrales de esterilización es que hay jefaturas que no siempre participan en la toma de decisiones de nivel estratégico.
Entonces, aquí es muy importante, podríamos decir, que las propias jefaturas de las centrales de esterilización tomen conciencia de la importancia de ser más visibles para los grupos directivos, que su voz sea escuchada, ¿ah? Que las restricciones que tiene la central de esterilización sean tomadas en cuenta. Entonces, aquí nosotros nos enfrentamos en la central de esterilización, muchas veces las centrales de esterilización están como en la trastienda de los quirófanos, ¿ah? Y las personas que son más visibles para la dirección o direcciones de los hospitales y de los centros de salud son las personas responsables de quirófano, pero no las de la central de esterilización, ¿ah? Entonces ahí hay una tarea pendiente, diría yo, que las propias jefaturas de la central de esterilización bien preparadas, con conocimiento y con herramientas de gestión, puedan llegar al lugar donde se toman las decisiones y hacer presente las dificultades y participar en la priorización de los temas, de las metas que se van a definir en las instituciones. Eso es una cuestión, a mi juicio, súper importante. Respecto de algunos elementos, podríamos decir, de la toma de decisiones y del contexto de la toma de decisiones, me parece a mí que el marco ético sólido es muy importante de ser revisado, ¿ah? Revisado porque en ambientes de sobreexigencia muchas veces hay relajación normativa por necesidad o por falta de supervisión o por descontrol y desgobierno, ¿ah? Entonces es muy importante retomar, podríamos decir, consideraciones éticas esenciales para tenerlas en cuenta en el trabajo diario. Que las decisiones sean colegiadas. En particular, esto ha sido muy patente, podríamos decir, en el caso de los médicos. Por ejemplo, los médicos españoles que hicieron muchas publicaciones. Hay un médico incluso que escribió un libro de toda su experiencia en UTI, muy interesante, de la soledad, vamos a poner el caso de los médicos, de la soledad en la cual los médicos españoles se sintieron al tener que tomar decisiones, me atrevería a decir, mucho más difíciles, a juicio de mis alumnos médicos. Ellos, cuando analizamos muchos testimonios de médicos españoles, reconocieron que a ellos les había tocado mucho más difícil, claro, porque les llegó primero la primera ola. A nosotros nos llegó después y probablemente los países pudieron tomar ciertos resguardos, ya teniendo en cuenta la decisión de España y de Europa. Decisiones, decía yo, en mucha soledad, al tener que decidir, no sé, si habían 4 pacientes candidatos a un ventilador y teníamos un ventilador, tener que tomar esas decisiones solos, porque las normativas en general no fueron consensuadas con el cuerpo médico de acuerdo al relato que ellos hacen, se sintieron muy solos, y esa soledad en la toma de decisiones tan difíciles y tan dramáticas nos afectó muchísimo. Es muy diferente cuando las decisiones difíciles se toman de manera colegiada, compartida entre un grupo de pares, o en equipo multidisciplinario, se conversan, ¿no es cierto? Y las decisiones, cuando no son las mejores, es mucho más fácil llevarlas a cabo cuando es de manera colegiada. Como decíamos, la mirada sistémica, integrando todos los elementos, que las metas sean consensuadas, y aquí las metas es muy importante, las metas tienen que ser institucionales, no metas de cada servicio, porque podríamos tener metas en pabellón o en quirófano que no son compatibles con las metas que se puedan definir con un razonable pragmatismo, digamos un razonable pragmatismo en la central de esterilización. Entonces, estas metas tienen que ser conversadas y tienen que ser consensuadas. Y por lo mismo, también priorizar las inversiones y reposiciones prioritarias para enfrentar esta sobredemanda. Porque recursos no vamos a tener para todo. Vamos a tener que establecer muy claras definiciones para poder asignar esos escasos recursos de manera priorizada. Pero antes de hacer eso, vamos a tener que consensuar dónde vamos a apuntar, digamos, el foco de nuestro quehacer. Dónde
las instituciones, ¿no es cierto? Cada una de las instituciones sabemos que nos aprieta el zapato, por decirlo en términos coloquiales, en distintos aspectos. ¿Ah? Entonces, si recibimos montos de inversiones o presupuestos especiales, hay que tener súper claro dónde se van a asignar esos recursos para poder dar, digamos, un contexto factible a la realización de las metas que la institución se ha propuesto. Por lo tanto, con todo este panorama, la programación quirúrgica tiene que ser realista y rigurosa para no someter a los pacientes a riesgos adicionales a los que ya hemos descrito. Y tener súper claro que debemos gestionar las limitaciones operacionales. O sea, aquí tener claros los límites de nuestro servicio. ¿Cuánto podemos hacer en una jornada? ¿Cuánto podemos hacer de A? ¿Cuánto podemos hacer de B? ¿Cuánto podemos hacer de C? ¿En qué horarios? ¿En qué jornada? Es una cuestión muy fundamental. Aquí los procedimientos y normas deben ser adecuados a escenarios de sobreexigencia y me quisiera referir muy especialmente a los casos traumatológicos, que como todos sabemos nos representa una dificultad mayor. La disposición a trabajar en equipos interdisciplinarios, fundamental. La experiencia nos ha enseñado en esta pandemia que la medicina no puede realizar lo que hace sola. ¿Ah? Necesita, como ya habíamos dicho, logística, bodega, almacenamiento, transporte, modelos matemáticos, proyecciones, etcétera, etcétera. Competencias comunicacionales fundamentales para comunicar no solamente al personal que depende de nosotros, sino que a nuestros pares y también a los estamentos superiores. Aplicación de tecnologías de información, digitalización y automatización, que habíamos dicho, fundamentales. Disminuir los tiempos muertos. Esta disminución de tiempos muertos es una política principal en estos momentos en los países desarrollados en quirófanos. O sea, todos los podríamos decir, esfuerzos están puestos, digamos, contratando asesorías de ingeniería, etcétera, etcétera, ingenierías de proceso y todo, para disminuir los tiempos muertos en quirófano, para aprovechar al máximo, digamos, todo ese personal, toda esa infraestructura para poder operar a un mayor número de pacientes. Y todas estas decisiones, evidentemente, que debieran ser en base a datos, no a otros digamos, elementos, como por ejemplo, quién grita más fuerte, quién tiene más poder en la institución, o cuál es digamos, el personero que tiene más influencia. ¿Ah? Lo importante acá es, de manera bien racional, tomar decisiones en base a datos, indicadores y resultados. Y aquí una cuestión principal que yo quisiera resaltar es que nosotros tenemos que proponernos como centrales de esterilización latinoamericanos, mundiales y digamos a todo nivel, hacer los mayores esfuerzos para que ninguna intervención quirúrgica ojalá sea suspendida. Porque hay demasiados pacientes esperando una intervención quirúrgica. Estaba leyendo antes de partir ahora en la tarde, un reporte de unos investigadores de salud pública de nuestro país que hacían un levantamiento de cuántas personas habían fallecido en lista de espera el año pasado, lista de espera quirúrgica. ¿No? O sea, hay pacientes que no han alcanzado a llegar, digamos, al lugar donde se realizan las atenciones porque fallecieron antes. ¿Ah? Y hay muchos pacientes esperando poder llegar a una cirugía. Por lo tanto, esa cirugía a la cual lleguen los pacientes tiene que ser una cirugía bien programada, una cirugía bien realizada, una cirugía segura, donde las personas que se desempeñan en los servicios claves, como el bloque quirúrgico y la central de esterilización, trabajen de manera armónica, de manera coordinada, de manera planificada, ofreciéndole la mayor seguridad que se pueda a los pacientes y evitar que estas cirugías sean suspendidas.
Me gustaría referirme a un tema en particular que ya lo mencionamos, pero yo quisiera detenerme acá. La gestión de las limitaciones operacionales. ¿Qué significa esto? ¿Ah? ¿Qué significa estas decisiones colegiadas, metas consensuadas? A ver, primero, digamos, ¿cuáles son las limitaciones operacionales más importantes en un servicio en general? En general, las limitaciones operacionales más importantes en cualquier servicio, en cualquier área son las personas, los horarios, las coberturas, los equipos físicos, equipos para llevar adelante los procesos productivos, ¿no es cierto? Los espacios físicos, que son limitados y que no los podemos modificar de un momento para otro, porque son los que son, de no mediar una, digamos, nueva construcción, ¿no es cierto?, que generalmente toma bastantes años. Los espacios físicos son los que son, y el mobiliario también. Entonces, las limitaciones operacionales más importantes que tenemos son estas. Ahora, en particular, en las centrales de esterilización y en quirófano, aquí tenemos algunas fotos que nos ayudan a establecer ciertas vinculaciones prioritarias. El personal ha hecho un esfuerzo extraordinario. El personal está cansado, no va a poder sostener esfuerzos similares por más tiempo, por mucho más tiempo. ¿Ah? Hay que ponerse creativo, digamos, ocuparse de estos asuntos, apoyar su recuperación emocional y estar pendiente de cómo poder, con herramientas en terreno, poder ayudar a estas personas, no solamente a sobrellevar la recarga de trabajo, sino que a esto sumémosle todo el estrés que significa la vida familiar, trasladarse de un lado para otro con cuarentena, lo que pasa con su familia, con sus niños, en fin, personas que se han tenido que separar de sus hijos por el riesgo de contagio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? En cuanto a los horarios de cobertura, a mí me parece una cuestión muy importante de tener a la vista es la conciliación trabajo-familia. Por dos razones. La primera razón, por una cuestión de orden general, por todo lo que hemos mencionado y por lo que hemos vivido, digamos, ¿ah? Resulta que las personas que van a los hospitales a trabajar tienen una realidad muy compleja en su familia. ¿Ah? Los colegios han estado cerrados, los jardines infantiles no funcionan, hay muchas personas que son solas, que no tienen una pareja que pueda apoyar, digamos, o las parejas también trabajan y tienen una exigencia muy alta, etcétera, etcétera. Digamos, nuestros adultos mayores que en muchos casos habían sido un apoyo para llevar a los niños al colegio o cuidar a los niños, han tenido que mantenerse en cuarentenas estrictas, por lo menos en nuestro país, con los adultos mayores hemos sido muy estrictos y los hemos tenido muy aislados, incluso diría yo que demasiado. Entonces los niños no podían visitar a los abuelos, etcétera, etcétera. Entonces ya nos quedamos también con menos apoyo en nuestra red familiar de la que teníamos, ¿ah? Pre-pandemia. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado está la importancia que las nuevas generaciones le dan a la conciliación de trabajo y familia. El promedio de edad el personal de base, podríamos decir, en nuestras instituciones, personal relativamente joven, y le dan mucha importancia a la conciliación trabajo-familia. Tema importante si nosotros queremos que el personal se mantenga trabajando con nosotros. Vamos a tener que hacer esfuerzos especiales en esta materia. Y los equipos, bueno, yo creo que además está decirlo, digamos, los equipos son los que son. Tienen una capacidad limitada para lavar, una capacidad limitada para esterilizar, una capacidad limitada para almacenar en nuestras bodegas, por los espacios físicos, el mobiliario, en fin, los mesones son limitados. Y estamos diciendo que vamos a tener pacientes más complejos, que vamos a tener una mayor rotación quirúrgica, que los tiempos muertos se van a disminuir, por lo tanto vamos a tener un mayor número de intervenciones quirúrgicas. Y otro dato adicional, que dentro de las listas de espera
de nuestros países, una de las especialidades que ocupa los primeros lugares es precisamente traumatología. Y dentro de traumatología ocupa un lugar muy importante el conjunto de cirugía que hizo relación con el reemplazo de prótesis de cadera y de rodilla. Por lo tanto, estamos hablando de cirugías extremadamente complejas que necesitan una gran capacidad volumétrica de equipo de esterilización, que tienen que ser sometidas a metodologías de lavado mixta o ultrasónica o lavado automático con repaso manual, etcétera, etcétera. Muchos mesones para recibir muchas veces 20 cajas para una sola cirugía o más en muchos casos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, tener claras las limitaciones operacionales, que es el principal mensaje que yo quería dejar, digamos, con esta lámina, es fundamental. Si ustedes, como jefes y como profesionales de esterilización, no tienen claras sus limitaciones, no las van a poder comunicar. Y si no las pueden comunicar de manera clara y precisa, con datos, ojalá, ¿no es cierto? Las autoridades no lo van a entender. ¿Ah? Por ejemplo, un dato claro podría ser cuántas horas demora en enfriarse una caja de cadera, para que no estén apurando de quirófano de mandar la caja rápido, porque si la mandan sin estar fría la caja se va a condensar y cuando llegue a pabellón, como va a estar condensada, van a rechazar la caja y la cirugía se va a tener que suspender. Por ejemplo, ¿cuánto atraso tienen los proveedores en entregar estas cajas? Datos, 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 datos. ¿Ah? Para comunicar las limitaciones operacionales, la manera más clara es con datos. Mire, yo tengo problema de personal, director. ¿Ya? Eso al director, digamos, no le hace sentir. Mire, yo tengo un 50% de ausentismo hace 6 meses. Datos. ¿Ah? Tengo dificultad con el 80% del personal que no puede hacer extensión horaria. La extensión horaria que ha fijado la dirección no es factible de ser cumplida en la central de esterilización por esto, por esto, por todo. Números. Tengo una capacidad volumétrica de autoclave de, qué sé yo, 1000 litros al día y las intervenciones quirúrgicas que ustedes están programando me significa una capacidad estimada de 3000 litros. O sea, no podemos hacer. Pero si ustedes no son capaces de comunicar, digamos, de manera clara, con números, digamos, las limitaciones que tienen, los demás difícilmente las van a poder comprender y hacerse cargo de cómo corregirlas, digamos, si es que se puede. Entonces, yo aquí les recomiendo, para comunicar las limitaciones operacionales, datos relevantes para este tema. Y para terminar, esta es la última lámina. Si nosotros nos hiciéramos la pregunta como central de esterilización, nosotros como centrales de esterilización, ¿cómo podríamos contribuir de manera fundamental, digamos, a todo este panorama de listas de espera de pacientes quirúrgicos? Hay una respuesta, que es asegurar el proceso de esterilización, asegurarlo. Es decir, que cada caja de instrumental quirúrgico, que cada elemento esterilizado no ofrezca ninguna duda en el punto de atención del paciente. Que todos los bultos que nosotros procesemos sean seguros y que puedan ser monitoreados por un tercero y puedan ser chequeados y nosotros podamos dar fe que se están realizando de manera adecuada. Esa es la principal contribución que las centrales de esterilización pueden hacer en esta situación tan compleja para tantas miles y millones de personas que están en este momento esperando una oportunidad para acceder a intervenciones quirúrgicas. Y acá vamos a recordar lo más esencial, lo más simple, lo más
medular, podríamos decir, la esterilización, a través de las distintas etapas del proceso. Recepción del instrumental sucio. Revisa que todos los sets quirúrgicos estén completos, porque si tú recibes un set incompleto, va a generar un problema a un paciente. Y voy a tener que dejar esa caja fuera de servicio. No va a estar disponible. En cuanto al lavado, asegura la eliminación de la materia orgánica e inorgánica. Pon atención a los lúmenes porque sabemos que son los lugares más difíciles de remover la materia orgánica. En cuanto a la inspección, capacita al personal sobre la importancia y supervisa que el personal cumpla esta práctica, porque es la última oportunidad que va a tener una persona del proceso de esterilización que participa en el proceso de rechazar un instrumento porque está sucio, ¿no? Y eso puede significar un riesgo para el paciente. La inspección es súper importante. La preparación asegura la inclusión de un control químico interno en cada caja quirúrgica, porque si no tiene un control químico interno, esa caja va a ser rechazada. En el empaque, rotula cada caja quirúrgica de manera clara. Asegura el uso de cintas de control químico externo de buena calidad, que no ofrezcan ninguna duda su viraje, para saber si la caja fue procesada o no fue procesada. Supervisa la indemnidad de los envoltorios, correcto sellado, ¿no es cierto?, para que, digamos, su contenido se mantenga a buen resguardo. Esterilización. Exige cumplimiento de los programas de mantención preventiva de los equipos. Existe suficiente evidencia que la mantención preventiva de equipos disminuye las incidencias en la central de esterilización. Es muy importante ejecutar estos programas de mantención preventiva. Asegurar el cumplimiento, registro y resguardo de los parámetros físicos de los equipos. Asegurar el cumplimiento, registro y resguardo de los estándares de aplicación de controles biológicos y supervisar su estricto cumplimiento. En cuanto al almacenamiento estéril, asegura la limpieza de las áreas donde se almacena este material, que la superficie de los estantes estén en buenas condiciones para que no se deterioren los envoltorios, que debemos mantenerlos indemnes. Capacitar en la importancia de la manipulación cuidadosa y de la revisión periódica de la vigencia de los bultos almacenados. Y por último, la distribución y entrega de este material asegura y supervisa la adherencia del personal a la higiene de manos previa manipulación de cualquier bulto estéril, supervisar el cumplimiento del chequeo de cada caja quirúrgica esterilizada que se va a entregar y su registro, y por supuesto, asegurarse que el carro donde se va a distribuir este material estéril esté limpio y seco antes de depositar los materiales para su entrega. Estas son las prácticas más esenciales, las que conocemos de toda la vida, pero que sabemos que fallamos. Fallamos con relativa regularidad. Muchas veces las cosas que damos por sabida, las que todo el mundo sabe que se tienen que hacer, muchas veces fallan, y es ahí donde tenemos que tener el principal control para poder asegurar un funcionamiento operacional de nuestra central de esterilización. Así que con este mensaje yo quisiera poner fin a la presentación. Hola Nancy, muchas gracias por tu presentación. Si quieres puedes dejar de compartir para que podamos vernos las caras. Ahí puedo dejar de compartir. Ahí puedo dejar de compartir. Bueno, queremos dar inicio a las preguntas. No sé si en el chat, Katy, hay preguntas que pueda compartirnos para que Nancy nos dé respuesta a esta brillante presentación que hiciste, Nancy, porque creo que nos toca de una u otra manera lo que nos está pasando hoy en nuestras instituciones de salud. Y yo creo que, y espero que haya muchas preguntas al respecto. Yo tengo algunas, pero quiero reservarme para el final, o si en el caso no hay.
Por favor, están los micrófonos abiertos, o Katy, si tú puedes hablar, las que están en el chat. Hola, buenas noches. Hola, Nancy. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú bien? Bien, bien por acá, gracias. Tenemos una pregunta que dice: ¿qué impacto ha tenido el retraso en la importación de insumos de esterilización y de dispositivos médicos en el quehacer de esterilización? Si nos pudieras responder algo acerca de eso. Mira, yo no tengo datos específicos del ámbito de esterilización en realidad. ¿Ah? Lo que sí les puedo decir que desde el punto de vista de la logística general, tuve la suerte de asistir a un webinar, que puedo compartir la idea principal, es un webinar que organizó una asociación internacional que hace trazabilidad de insumos a nivel internacional, para dar cuenta que la fabricación es de fuente original confiable. ¿Ah? Y en ese webinar hizo una presentación el encargado de la Cenabast de Chile, para quienes no sepan lo que es la Cenabast, de la Central Nacional de Abastecimiento, que en nuestro país, por disposición sanitaria, concentró toda la compra y distribución de medicamentos e insumos a nivel nacional para toda la red integrada, pública y privada en nuestro país. Y la verdad es que yo digamos, quedamos todos impactados cuando este señor, un ingeniero, mostró el orden de magnitud de los consumos. Mostró algunos, de hecho yo alcancé a tomar algunas fotos porque después no estuvieron disponibles las presentaciones. Eran, no sé, 1600% algunos medicamentos respecto de los consumos originales. ¿Ah? Todos estos medicamentos que se usan en unidades de cuidado intensivo para relajar a los pacientes, para el manejo de paciente crítico en ventilación mecánica, eran unos consumos increíbles. Incluso médicos especialistas se quedaron, pero sin palabras, cuando vieron, digamos, los datos de algunos elementos que este señor mostró. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en un ambiente de cese productivo de los principales proveedores a nivel mundial, se sumó una verdadera guerra de los países por comprar estos dispositivos. ¿Ah? Eso fue muy nítido en la época en que Italia y España necesitaban EPP, no tenían mascarilla para el personal, etc. Hubo situaciones increíbles, como gente que iba con maletines de plata a los aeropuertos y compraban a sobreprecio y cambiaban de avión las partidas. ¿Ah? O en Francia, que igual que como se asaltaban los cowboys, ¿cómo se llaman? Las diligencias, asaltaron un camión que iba con mascarilla a Italia y España y se quedaron con la mitad en plena pandemia. Ocurrieron cosas increíbles. Entonces, yo no tengo, Catherine, contestando derechamente la pregunta, yo no tengo datos específicos de lo que pasó con los insumos en esterilización. Lo que sí te puedo decir que a nivel mundial, desde el punto de vista del comercio internacional, de los procesos productivos de los principales proveedores, hubo una batalla campal a nivel de los países, porque todos los países estaban necesitando las mismas cosas al mismo tiempo. Por lo tanto,